Bueno, vamos a continuar, que es la importancia de la oración para un cristiano, para un creyente. En la última clase vimos la oración y la devoción. Esa fue la última. Hoy vamos a aprender sobre la oración perseverante. ¿Qué tan importante es la oración perseverante en la vida de nosotros los cristianos? Y si van conmigo, me acompañan a Mateo capítulo 7, versículo 7, por favor. Vamos a oír a Jesús enseñarnos sobre esta oración perseverante. La oración perseverante. Mateo 7, versos 7 al 11, vamos a leer. ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Dice la Escritura: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Miren, hermanos, debemos entender que la oración, como ya lo hemos explicado en otras clases, la oración es el medio que Dios designó para conseguir una respuesta a lo que nosotros necesitamos, a todas nuestras necesidades. O incluso la oración es el medio que Dios designó para poder tener una relación con Él, para que también nosotros podamos conocerle a través de la comunión con Dios. Pero Dios conociendo nuestra vida, conociendo que vivimos en un mundo corrupto, en un mundo como hablábamos hace un momento en los fundamentos de la resurrección, somos débiles, nos enfermamos, pasamos situaciones complicadas, ¿verdad? Y muchas veces en esas necesidades materiales, físicas o emocionales, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos saben que necesitamos la ayuda de Dios? Por eso es importante orar. Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice, Efesios 6, 18, estos versos son para los cristianos, para usted, para mí, para los creyentes, ¿no? ¿Listos? Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Usted ya tiene una nueva vida espiritual y tiene al Espíritu Santo en su interior, y usted puede aprender a orar en el Espíritu. Es importante esto en su vida. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted observa el texto, primero se dirige hacia uno en lo personal y después termina como dirigiéndonos hacia los demás. Es decir, no solamente debo de orar para buscar la ayuda de Dios para mí, no solamente debo de orar para tener comunión con Dios, sino que también se me está enseñando que debo de orar por todos los creyentes. Cuando dice por todos los santos, se refiere por todos los creyentes. Qué importante es orar por los creyentes, por todos. Necesitamos orar unos por otros, necesitamos practicar de esa relación de decir, el que tengo a mi lado seguro tiene ciertas luchas, ciertas necesidades, y algunos más que otros. A lo mejor tú estás fuerte ahorita, a lo mejor tu espíritu está bien, pero el que está a tu lado no. Y la oración es un medio que Dios nos da para orar unos por otros. Este texto que acabamos de leer de Efesios 6, 18 nos está hablando en primer lugar de una oración continua, que no se deja de orar. Por eso dice, orando en todo tiempo. Una oración insistente, una oración que está perseverando.
Y a veces no es fácil perseverar en la oración. ¿Por qué no es fácil perseverar en la oración? Porque a lo mejor estamos pidiendo y no hay una respuesta. Yo recuerdo cuando yo perdí mi vista, orábamos la familia, nos juntábamos mi esposa, mis 3 hijos, tomados de la mano y orábamos: Señor, tú provee para recuperar mi vista, tú provee para una córnea. Y ahí estuvimos orando y pasó 1 año y no había respuesta. Pasaron 2 años y no había respuesta, pero no dejamos de orar. Seguimos orando. Pasaron 3 años y no hubo respuesta. Vino el 4.º año y a finales del 4.º año vino la respuesta de Dios. Y a mí me regalaron un auto en la empresa que tenía antes, que se los debía, me lo dieron y fue el medio por el cual pudimos vender y me pude operar mi primer ojo. Dios responde, mis hermanos, pero tenemos que perseverar, tenemos que insistir, tenemos que creerle a Dios. En la oración perseverante, tú estás demostrándole a Dios que crees en Él, que crees en su palabra. Pero tienes que insistir. A veces nuestro gran problema es ese. El que ores por una persona no es para que lo hagas un tiempo nada más. Por eso dice, orando en todo tiempo. ¿Cuánto? Todo. A lo mejor estás orando por alguien está orando por su esposo, es un ejemplo, ¿verdad? Y a lo mejor lleva 6 meses orando por él y está peor que cuando empezó a orar. Y como que ahí viene el desánimo, ahí las vocecillas, ¿verdad? Que te dicen en el oído: ya ves, mira, ahora que más lo estás haciendo, pues está el asunto peor. Pero ahí es donde tú debes entender lo que estamos aprendiendo. La oración, ¿cómo se llama? Perseverante. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Que no importe cuánto tiempo, que no importe la situación en que te encuentres, tú ora. Tú créele a lo que Dios dice en su palabra. Dios es más cumplido que nosotros, mis hermanos. Nosotros prometemos cosas y no cumplimos. Dios no, Dios promete cosas en su palabra y las cumple. ¿Sabías? Nada más que Dios tiene su tiempo para cumplirlas. Muchos, cuando están orando, cuando oran y se encuentran en una situación difícil o cuando necesitan algo, toman la oración solamente como si fuera algo emergente. Y no debe de ser así, mis hermanos. Tenemos que tomar la oración en serio. Tenemos que tomar la oración como Dios nos lo indica en su palabra. Ahí está la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que aprender a orar en todo tiempo, orar en todo tiempo, orar. Miren, a mí se me han acercado personas y me dicen: pastor, ¿puedo orar por esto? Y uno podría decir: sí, hermano, vamos a orar. Pero si no lo anoto, se me va a olvidar. Pero si yo aprendo a anotarlo y anotarlo en un diario, téngalo por seguro que va a ser más como fácil para recordar. Es decir, me acuerdo mi hermana me pidió que si le apoyaba en esta oración. Me acuerdo que mi hermano me pidió que si oraba. Imagínense, claro, es mucha gente en casa de oración, muchas llamadas telefónicas que nos hablan de consejería. Yo tengo, por ejemplo, el hábito, tengo un cuaderno y tengo un hábito que cada llamada la registro, o cada consejería que tengo la registro, la fecha, quién me habló, los nombres, cuál es su necesidad, cuál es su situación, y yo me doy a la tarea de estar orando porque ahí lo tengo. Y saben, yo ya he visto algunas respuestas en esas oraciones, hermanos que luego me hablan: hermano, gracias por estar orando. Pero qué pena es que te digan: hermano, gracias por estar orando y no oraste nada. ¿Te ha pasado?
Que alguien te ha dicho, ora, me ayuda a orar en esto, pero nunca oraste, Dios respondió, otros sí oraron, pero tú nunca lo hiciste, pero luego vienen contigo y te están diciendo, gracias por haber orado. Y no oraste en todo tiempo. Tenemos que aprender, mis hermanos, la oración es parte de nuestra vida cristiana. La oración, así como respiramos el aire, así debería de ser para nosotros la oración tan necesaria, tan importante. Debemos estar suplicando a Dios, no solo por nuestras necesidades, sino por la de los demás. Ahora nos está aquí causando mucha interferencia, pero en fin. Dios, mis hermanos, quiere que usted y yo aprendamos a orar siempre. Debemos entender que la oración es lo que Dios ha puesto, la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos, en la que nos debemos ocupar con disciplina. Estamos acostumbrados y nos disciplinamos para ciertas cosas. Por ejemplo, todos somos bien disciplinados para cenar. Los que cenan, ¿no? Ahorita llegando a la casa y un taquito de frijoles con quesito así doradito y un vasito de leche, ¿verdad? Y wow. O algunos que acostumbran su panecito con su chocolate llegando a su casa y lo remoja ahí en el chocolate. Qué bendición, ¿no, hermanos? Esas disciplinas sí nos gustan o no. Pero así como hacemos eso, deberíamos tener el hábito de orar. A lo mejor tú no oras en la noche porque tú eres de esos que llegan, Señor, voy a orar por los estudiantes de IPCO, ¿verdad? Y te acuestas y la Biblia dice que también en la cama, pues, Señor, te doy... Ni siquiera te doy gracias, alcanzaste a decir, cuando ya estás en el tercer cielo del sueño, ¿no? Y no debe de ser así. Si nosotros no oramos, mi hermano, ¿quién va a orar? Si vemos un mundo cada día más perverso, un mundo cada día más complicado, un mundo cada día más difícil, un mundo cada día que lo vemos y decimos, híjole, está horrible esto. Fíjese, esta semana fue el congreso de pastores de las casas de oración y vino un pastor de fuera, un pastor de Suecia. Y me estaba platicando que allá en Suecia, por ejemplo, fíjense bien qué cosas tan tremendas que si necesitamos orar. Me dice él que, por ejemplo, en la Biblia dice, varón y hembra los creó Dios. Dice, allá tú ya no puedes mencionar varón y hembra. Porque si tú mencionas, si alguien te denuncia, te meten a la cárcel. ¿Sabes cómo tienen que decir en lugar de decir varón y hembra ahí por la ley ya establecida? Indefinidos. Los indefinidos. A los niños en las escuelas les dicen indefinidos. Según ellos, la ley acá dice que hasta que ya son adultos y ellos determinan cuál es su sexo, eso es lo que van a hacer. Es algo, hermanos, es algo impresionante. Ya los padres no pueden educar a sus hijos y decir, tú eres un varoncito, tú eres una mujercita. ¿Ustedes creen que esto no es causa de oración? Les pregunto. ¿Cómo no, hermanos? ¿Y saben qué? Lo vemos lejos, pero un día nos va a llegar. Y la iglesia tiene que ponerse las armas, la armadura del Señor Jesús y estar listos para orar. Jesús nos enseñó que nuestra oración y nuestra ocupación más importante debe de ser precisamente doblar las rodillas y clamar a Dios. Es bien triste que mientras tú no estás en una situación difícil o en una necesidad, es bien fácil que hasta se te olvide hacerlo. Pero tenemos que aprender, iglesia, tenemos que aprender a clamar a Dios. Debemos grabarnos esto. Si no hay oración, no hay gracia recibida. ¿Saben cuál era una de las herramientas fuertes de la iglesia primitiva? La oración. Cuando metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, ¿saben qué estaban haciendo todos los demás discípulos del Señor en una casa? ¿Saben qué estaban haciendo? Orando.
intercediendo, clamando a Dios. Pero a veces nosotros nos conformamos y no debe de ser así. Es por la oración que Dios nos ha dado el medio de asirnos de Dios y de su poder, de sus promesas, por la oración. Es la oración el medio por el cual podemos establecer el reino de Dios en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que no le conocen. Yo les he dicho que yo tengo un hijo en una ciudad muy fea que se llama Reynosa. Él está haciendo su especialidad de médico ahí y me platicó hace poco tiempo, bueno, mire, yo todos los días, créame que no hay un día que no clame a Dios. Siempre me acuerdo de él. Señor, guárdalo. Señor, tú tienes un propósito para él. Tus promesas dicen que mi generación será poderosa en la tierra. Tus promesas dicen, Señor, que ellos levantarán tu nombre detrás de mí. Y yo lo creo. Y tú dices que si somos obedientes a tu palabra, yo he sido obediente a ti, así que mi clamor está delante de ti. Y ahí estamos clamando a Dios. Y mi hijo me dice hace poco, por ejemplo, dice que llevaron a un baleado contrario usted sabe, entre los narcotraficantes, lo llevaron al hospital y él lo estaba operando, pues para salvarle la vida. Y cuando lo estaba operando, en ese momento llegaron los contrarios al hospital, pero gracias a Dios del Señor, poniendo a sus ángeles, llegaron los del ejército y se agarraron a balazos afuera del hospital y ya no entraron hasta la sala de cirugía, sino, pues, a lo mejor mi hijo ya estaría disfrutando de la presencia del Señor. Pero hermanos, tenemos que doblar rodillas, clamar. Usted y yo tenemos que tener un clamor por el Señor todos los días. Algunos a lo mejor tienen familiares que todavía no se han convertido. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que todavía no se han convertido? ¿Qué tanto estás orando por ellos? ¿Qué tan perseverante es tu oración? ¿Estás orando en todo tiempo? ¿O nada más agarraste una hojita de la iglesia, pusiste ahí a tu familiar y pues que oren y ya? No. Es una oración continua la que tú tienes que estar haciendo. Y claro, vas a ver respuestas de Dios, porque Dios responde. Él mismo nos dijo, pedid. ¿Qué dice? ¿Cuántos creen eso? Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a multiplicar nuestra oración, mis hermanos, a redoblar las rodillas y clamar. Si queremos ver la gloria de Dios y las maravillas de Dios manifestarse en aquellos que no conocen al Señor. Ahorita un joven se acercaba conmigo y me preguntaba y me decía, oye, ¿y si un amigo o alguien que no conoce al Señor se muere y se va, ¿a dónde va a ir? Pues yo le dije, pues al infierno. Por el momento se va a un tormento temporal, su alma, esperando la resurrección de su cuerpo, pero cuando Él sea resucitado en cuerpo, Él va a ser lanzado al lago de fuego conocido como el tormento por toda la eternidad. Si nosotros no logramos creer esto, mis hermanos, si no logramos creerlo, ¿cuántas personas alrededor de nosotros van a partir sin que alguien les haya confrontado con el Evangelio de Jesucristo? O incluso orado por ellos, clamando al Señor por sus vidas. Tenemos muchos casos de oración perseverante en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella oró con una oración perseverante a Dios. Ella era una mujer estéril. Ella no podía tener hijos. Y clamó a Dios y le dijo, Señor, si tú me concedes tener un hijo, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Imagínense, ¿para qué le pidió un hijo? Algunas mujeres claman a Dios, dame un hijo para que mi esposo no se desaliente y se vaya con otra. No, clama a Dios y dile, Señor, dame un hijo, y si me lo das, pues ahí está un ejemplo que te lo pueda dedicar. Si esa es tu voluntad, y si no, Señor, dame el valor para entender que tú tienes otro propósito para nuestras vidas. Pero se ocupa de una oración perseverante, se ocupa de una oración insistente. Tenemos el caso de Isaac con Rebeca. Ella era estéril también y no podían tener hijos.
Pero Dios les había dado una promesa a Isaac, la misma de su padre Abraham, que sería padre de mucha gente, de muchísima gente. ¿Y cómo? Si mi esposa es estéril. Pero 20 años orando por su esposa, 20 años Isaac orando por Rebeca, orando por ella, y dice que después de 20 años Dios le concedió y tuvieron por ahí 2 hijos, que nació uno primero llamado Esaú y luego después el otro agarrado de su tobillo, ¿verdad? Que fue Jacob. Pero insistieron. ¿Qué es la oración perseverante, mis hermanos? ¿Qué es la oración perseverante? La oración perseverante es pedir, es buscar, es llamar, de tal manera que lo hacemos hasta recibir una respuesta de Dios, que lo hacemos hasta recibir una respuesta de Dios. O hasta encontrar una puerta abierta. ¿Cuántas veces estás esperando una puerta abierta? Señor, ábreme puertas. Señor, a lo mejor estás sin trabajo y ya fuiste a uno y cerrada la puerta, fuiste a otro y cerrada la puerta. Yo recuerdo hubo un tiempo en que yo busqué trabajo, yo pasé 8 meses tocando puertas, pero en el 9º mes el Señor me abrió una puerta, pero grandota. Y me bendijo el Señor. No sé cuánto tiempo tengas tú clamando a Dios en tu situación o en tu necesidad. Pero si no desistes, el Señor te va a abrir una puerta y vas a ver la respuesta del Señor. El Señor cumple su palabra, mis hermanos, y Él te dice que pidas, es porque Él te va a dar. El asunto es que lo creas. Amén. Que no abandones la oración hasta que Dios te responda y Él haga su voluntad. Y miren, a mí me sorprendió mi hija, ella tiene ahorita 24 años, pero cuando ella tenía 8 años o 9 y estaba en la escuela, y me acuerdo que como era una escuela cristiana, en la mañana los alumnos los hacían orar por algo. Y mi hija todos los días, pero todos los días yo recuerdo, ella pedía, Señor, te pido por la córnea de mi papá, la izquierda, ya había operado la derecha, entonces ella oraba por la izquierda, que el Señor me diera para ver con mis 2 ojos, y entonces ella oraba todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Saben cuántos años pasaron? Pasaron 9 años, y en el 9º año llegó la córnea. Y pude ver con mi ojo izquierdo, y es con el que mejor veo, con el izquierdo. Y le dije a mi hija cuando llegó la córnea, hija, mira, tu oración perseverante, llegó la respuesta. Así es Dios, mis hermanos, Él responde. ¿Usted lo cree? Dios responde en su tiempo, Él responde. Pero tienes que perseverar, tienes que insistir, tienes que continuar, tienes que esperar que Dios te hable y te responda. Amén. Es verdad que dice la Escritura que Dios conoce las cosas que tú y yo necesitamos. Es verdad. Pero Dios espera que tú y yo insistamos. Dios espera que tú y yo vayamos con Él y nos pongamos ahí en la brecha delante con Dios y Señor, aquí estoy esperando y no sé cuánto tiempo tenga que esperar, pero yo creo que tú me vas a responder. Hay personas que han venido, mis hermanos, a consejería por alguna situación que están pasando y al escucharlos vemos con una fuerte necesidad en ellos y una de las cosas primeras que les decimos, vamos a orar. Como que a veces les dices, vamos a orar, algunos dicen, ay, como no hay otra respuesta. Como que se les hace poco. ¿A cuántos se les hace poco orar? Pues ¿cómo va a ser poco? Si imagínense, la oración es el medio en que nos comunicamos con nuestro Dios, nuestro creador de todas las cosas. Si Dios hizo el universo por su palabra,
¿qué no hará en mi situación tan insignificante? Si Dios transformó de la nada, hizo todo lo que existe, ¿cómo no quebrará el corazón de piedra de mi padre o de mis hermanos y les pondrá un corazón de carne? Debemos creer, debemos orar, debemos insistir. Vaya conmigo a Lucas 18, por favor. Lucas 18, verso 1. ¿Lo tiene? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, y no desmayar. Ahí está Jesús una vez más, aparte del otro texto, recordándonos que es importante orar siempre, sin desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús puso el ejemplo de una viuda, una mujer insistente, con un hombre que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Pero este hombre dijo, fíjense qué lección nos da el Señor. Este hombre dijo, para que esta mujer no me incomode, después de haberle insistido varias veces, dijo este hombre, le voy a hacer caso, y le atendió su asunto. Y Jesús dijo, si este hombre, siendo malo, respondió a una mujer insistente, ¿cuánto más Dios no va a responder a sus hijos que claman a Él día y noche? El punto es ese, el punto es clamar. Miren, hermanos, yo sé que cada uno en lo particular, a lo mejor si sacara una hoja, no me sería suficiente para anotar las luchas, las situaciones difíciles, los problemas que muchos están enfrentando. Y que a lo mejor quisieran una respuesta ante lo que están viviendo. Señor, respóndeme. Pues la respuesta viene si tú perseveras en la oración. La respuesta viene si tú pides, si tú buscas, si tú llamas. La Biblia dice, al que pide se le dará, al que busca encontrará, y al que llama se le abrirá la puerta. Pero si eso no lo hacemos como debe de ser continuamente, no habrá una respuesta, mis hermanos. La respuesta está en que aprendamos a orar y a ver las maravillas de Dios a través de nuestras oraciones. La palabra pedir, buscar y llamar, mis hermanos, están en tiempo presente, ahí en el texto que leímos de Mateo. Y esto significa, tiempo presente significa que la persona debe seguir pidiendo, buscando y llamando. No dice, si pidieras, si buscaras, si llamaras. No, si pides, si buscas, si llamas. Está hablando tiempo presente. Y este tiempo presente nos hace entender de la persistencia en nuestra oración. Cristo nos mandó a orar. Y nuestra oración debe de ser una oración frecuente, intensa, sin desmayar. Los grandes hombres del pasado, mis hermanos, lograron transformar que el evangelio entrara a ciudades enteras porque eran hombres que persistían en la oración. Eran hombres que de verdad doblaban sus rodillas y decían, Señor, no me voy a mover de aquí hasta que me des esta ciudad. Pero nosotros oramos por un familiar y decimos, Señor, te pido por mi hermano, te pido por mi padre. Y luego ya al momento después de orar tienes un contacto con el padre, tienes un contacto con el hermano y luego los oyes que te dicen tantas cosas y te desanimas, te desalientas y dejas de hacerlo.
Tenemos que aprender a dar nuestra vida en la oración, mis hermanos. Incluso algunos de ustedes tienen luchas, fíjense bien, algunos de ustedes llegan a tener luchas fuertes con áreas de su vida que no pueden vencer. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a vencer? Dice un texto, Marcos 14, verso 38. Marcos 14, 38. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, velad, ¿y qué más debemos hacer? Y orar. Dos cosas importantes. Velad. Velad significa vigilante. Vigila. Vigila. Está atento a cada movimiento de tu vida, porque seguro en alguno de esos movimientos de tu vida es posible que por ahí puedas caer, puedas ceder. Sé un vigilante, y cuando veas una área en tu vida en la que quizás tú seas débil y puedas caer, dobla tus rodillas y ora a Dios y persiste en ello. Dice Jesús, velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Cómo no vamos a caer en tentación? Vigilantes y orando, siempre. Pero ¿cuántas veces, ay, otra vez ya la regué, ya le volví a alzar la voz a mi esposa? Dice, déjenme decirles una cosa, Dios no retiene nada para nosotros. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Necesitamos clamar a Dios, necesitamos ser persistentes en nuestra oración con el Señor. Ahora, déjeme decirle una cosa. En ese texto de Mateo 7, verso 8, donde dice que debemos perseverar en la oración, hay algunas razones del por qué debemos hacerlo. La primera, dice en Mateo 7, 8, regresando al texto que empezamos, ¿no? Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí, mis hermanos, en este versículo, nosotros podemos encontrar un primer principio. Toda oración es condicional. ¿Puede ver la condición en ese versículo? A ver, ¿pueden ver la condición en ese versículo o no? ¿Cuál es la condición? A ver, ¿cómo recibo? ¿Cómo recibo? Ahí está la condición. Yo no puedo recibir si no pido. ¿Cómo hallo? Buscando. Pero si no busco, no voy a encontrar nada. ¿Y cómo se me va a abrir una puerta si no estoy llamando, si no estoy tocando? ¿Cómo se me va a abrir una puerta? Ahí está la condicionante. Nuestra oración que hacemos a Dios es condicional. Aquí nos dice el Señor, esa oración perseverante. Así que tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar cuanto sea necesario. Amén. Pero junto con esa condición, dice Santiago 1, verso 6, nos enseña ahí. Santiago capítulo 1, versículo 6 nos enseña y nos dice, pero cuando pidas que uses esta condición, hazlo con fe, no dudando, ¿cuánto? Nada. Porque el que duda es como la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces esperamos muchas cosas de Dios. A veces estamos en la espera de muchas cosas de Dios. Pero si nosotros no usamos esta condición de pedir, buscar, llamar, y lo hacemos con fe, no dudando nada,
seguro tendremos una respuesta, pero si no lo hacemos con eso, aquí lo dicen, no esperes recibir cosa alguna del Señor. A lo mejor vas a pasar años y no esperes recibir cosa alguna del Señor. Qué maravilloso es que la fórmula nos la da Dios en su palabra, ¿no lo cree? Ahí está, claramente Dios diciéndonos cómo vamos a poder vencer y a obtener aquello que estamos buscando. Pero otra razón que nos dice Él en su palabra es que nos dice, porque todo creyente será oído por Dios y tendrá una respuesta para Él. Es decir, Dios nos está hablando de Él cumplirá su promesa. Todo creyente será oído por Dios y tendrá una respuesta para Él. Él está diciendo no solamente que pidamos, busquemos y llamemos. Él nos está diciendo que si lo hacemos, vamos a recibir, vamos a encontrar y se nos va a abrir la puerta. Eso es lo que el Dios está diciéndonos. Amén. Algunos piensan, fíjense, algunos piensan y dicen, ay hermano, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Y luego yo volteo y digo, pues ¿qué? ¿Yo soy más santo? ¿Qué? ¿Somos iguales o no? Dios escucha, pero al que cree, al que pide, al que busca, Dios responde. Son sus promesas para todos. ¿Para cuántos? Para todos. Las promesas de Dios son para ti. Y si Él te prometió es porque Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar lo que te prometió. Lo vas a tener tú. El Señor dijo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Dices que le amas, pero temprano no le buscas. Si le amas, es porque temprano le buscas. Y si temprano le buscas al Señor, dice la Escritura, lo vas a encontrar. Qué maravilloso, ¿no? Encontrar al Señor. Clama a mí, ¿se lo saben ese versículo? Miren, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bueno, ya por ahí en una predicación yo recuerdo que les decía a la iglesia, ¿y saben cuál es el contexto de este versículo? Basta que lean el versículo 2 y el versículo 1 de Jeremías 33. Jeremías estaba en la cárcel, en la prisión, padeciendo de hambre porque no le daban de comer. Y en medio de tal situación, Dios le habló a Jeremías y le dijo, clama a mí, búscame, pídeme, llámame, Jeremías, y yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en un momento difícil de la vida necesitamos una respuesta de Dios sabia, de Dios para una decisión? Clama. Comienza a clamar a Dios, no te detengas. Y no dejes de hacerlo hasta recibir la respuesta o la sabiduría de Dios para que tomes la mejor decisión. ¿La mejor qué? Decisión. Clama. Tercera razón, y la última porque el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? La tercera razón que aparece ahí es porque Dios tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué voy a estar con una oración perseverante? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él termina diciéndolo en el verso 9 y 11 de Mateo 7, cuando dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que ¿qué? A los que le pidan. ¿A quiénes?
Dios no le va a dar cosas buenas a los que a lo mejor un día se sientan y, ay Señor, mira, y ahí ese día pasan otros 10 días y luego, no, es una oración insistente, una oración perseverante, una oración donde tú buscas a Dios con todo tu corazón. Mire, una de las primeras cosas que pasa cuando tú y yo aprendemos a orar continuamente, como decía el texto de Efesios, ¿verdad?, que leíamos, que dice orando en todo tiempo. Cuando nosotros aprendemos a hacer eso, una de las primeras cosas que Dios nos da el privilegio es de conocerlo. Hay cosas en la vida que yo vivo, por ejemplo, experiencias que ya tengo ahorita, que en mi opinión personal, por esas cosas yo ya no pido. ¿Y saben por qué no pido? Porque conozco a mi Señor en ese sentido y mejor enfoco mi oración a otras cosas que son más necesarias, y eso lo dejo en las manos de Dios y digo, bueno, Señor, tú tienes el control. Por ejemplo, estos 2 meses mi auto se me descompuso, me lo están reparando, y vino el evento de pastores y yo estaba un poco preocupado porque, en cierto sentido, porque pues iba a tener gente que iba a hospedar en mi casa y cómo moverlos y todo eso, pero bueno, yo hice mi oración a Dios, dije, Señor, te conozco, sé cómo eres, y paz, de repente alguien nos prestó un vehículo, otro para ellos, y hasta otro hermano, ¿verdad? Hermano, también yo quiero prestarle. Le dije, no, hermano, pues gracias, ya te ganaron. Y mire Dios cómo hace las cosas. Y yo no tuve que ir a decirles, oye hermano, no, yo nada más dije, Señor, tú conoces la necesidad. Y si no, pues vamos a andar en puros Uber o en camión, ¿o no, hermanos? Tampoco nos desintegramos por andar en camión. Pero Dios es bueno. Y si tú aprendes a ser insistente, qué bonita relación vas a hacer con Dios. Él te conoce a ti perfectamente y tú lo vas a conocer cada día a Él. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Por qué no se pone de pie y terminamos orando? Pero vamos a orar de una manera diferente. Póngase de pie, por favor. Y le voy a pedir que ponga la mano nada más ahí en el hombro de su hermano, a la derecha, nada más, el de la derecha. Ponga su mano ahí y vamos a orar. Cierre sus ojos, ore por su hermano, olvídese de usted y nada más pídale al Señor, Señor, tú conoces a mi hermana, tú conoces a mi hermano que está a mi derecha, y yo lo único que hago en esta noche es pedirte por su vida, por su situación, por sus necesidades. ¿Y quién mejor tú que las conoces? Padre, lo pongo en tus manos y espero una respuesta poderosa en el tiempo que tú tengas para su vida. Gracias porque cuando clamamos a ti, tú nos enseñas a orar sin desmayar y orar siempre, orando en todo tiempo. Enséñanos como estudiantes, como gente, a practicar la oración, y que cada día, ya sea por la noche, ya sea por la madrugada, ya sea en el día, pero que siempre estemos orando. Señor, yo bendigo a mi hermano y te pido que tú estés siempre obrando y haciendo tu perfecta voluntad en su vida, en el nombre de Jesús. Amén.